Hola mi querida amiga, bienvenida una vez más a mi canal. Yo soy Saidubi y hoy vamos a desarrollar un tema supremamente importante que he visto mucho en las redes sociales. De hecho, me han hecho esa pregunta y es la siguiente: perdí mi fe. ¿Cómo puedo volver a sentir el amor de Dios? Si tú eres una mujer que sientes que estás como en esa búsqueda profunda de Dios pero no lo hallas, o sientes que te sientes muy lejos de Él, como que si en algún momento llegaste a sentir su presencia, a tener una relación con Él, pero de repente como que te desapegaste de Él, te apartaste, entonces este video es para ti. Y lo primero que quiero decirte es que necesito que tengas una Biblia a la mano, porque Dios te va a hablar a través de su palabra. Esto es lo más importante. Y si no tienes una Biblia, pues descárgala en tu celular, porque necesito que estés aquí conmigo, que vayamos leyendo la palabra, porque la respuesta que te voy a dar no va a ser una respuesta humana, no va a ser una respuesta almática, emocional, sino conforme a la palabra de Dios, y sé que el Espíritu de Dios va a llenarte de su verdad. La lectura que vamos a desarrollar para que tú puedas fortalecer tu fe, y que sepas, tengas la certeza de que tú vas a comenzar a tener una relación con Dios y que te vas a llenar de su presencia. La lectura va a ser en Juan capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 59. Ya tengo los puntos concretos de lo que vamos a desarrollar acá. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra y vamos a leer desde el versículo 25 al 27. Este pasaje se titula así: Jesús, el pan de vida. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo primero que quiero que veamos acá? Como has escuchado, vamos a ponernos en contexto primeramente con la palabra. Aquí estamos conociendo que las personas estaban desesperadas buscando al Señor. ¿Por qué? Porque días antes Él había hecho un milagro, donde había multiplicado peces y panes, o sea, le había dado comida a la multitud que le seguía. Entonces estas personas estaban buscando al Señor. ¿Pero por qué estaban buscando al Señor? Estaban buscándolo para que otra vez, de nuevo, Jesús les diera comida. Por aquí ya vamos nosotras viendo, amiga, que tú que me estás viendo en este momento, que estás siguiendo esta lectura de la palabra de Dios conmigo, ¿por qué se pierde la fe? ¿Por qué tú te sientes lejos de Dios? No es un secreto para nadie que el mundo, el ser humano, hoy ya estamos en el año 2025, las personas, tanto hombres como mujeres, se viven en un afán por la comida, por lo que se viste, por los trabajos, dónde voy a vivir, qué voy a estudiar, la profesión, el dinero, los bienes materiales, el carro, que sí, los hijos, y mucho afán en esta vida, y el hombre desde siempre se ha olvidado de Dios. Las veces que se busca a Dios es cuando se necesita, o sea, cuando yo necesito que Dios me resuelva un problema que obviamente yo no tengo cómo resolverlo, que me sane a alguien, que no tengo comida, no tengo dinero, no tengo esto, estoy pasando por un problema demasiado grave. Ahí es donde se busca a Dios. Y con esto obviamente yo no te quiero juzgar, porque obviamente yo también hice eso en mi vida. Antes de yo conocer realmente a Jesús, esa era la forma que yo, bueno, eran muy pocas las veces que yo buscaba a Dios, y las veces que lo busqué fueron en momentos muy difíciles de mi vida. Una vez fue cuando mi hija, cuando estaba muy pequeña, estuvo al borde de la muerte. De hecho la desahuciaron, y ahí obviamente tuve que buscar a Dios, y realmente pues Dios respondió, pero yo mi vida no la entregué al Señor. Yo seguía mi vida normal, ya luego que mi hija hoy gracias a Dios está conmigo, pero yo seguí mi vida creyendo en Dios a mi manera. Y en otra ocasión, antes de eso, tuve una experiencia muy difícil. Sin embargo, aquí vemos las palabras que nos dice nuestro Señor y Salvador. Le dice a estas personas, ¿verdad? No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Muchas veces cuando las mujeres me expresan, o he leído en las redes sociales, de que su fe se ha apañado totalmente, de que se sienten lejos de Dios, es porque, mira, hoy en día veo iglesias, muchas de estas mujeres han estado en iglesias, se han congregado o leían la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? No había ese sustento, no había esa roca que era Cristo, sino que estaban buscando a Dios para que Dios les hiciera un milagro, para que Dios les resolviera algo, y como eso no se dio, entonces su fe se perdió, su fe se disminuyó. ¿Por qué? Porque no estaban sobre la roca. Ellos no estaban buscando, puede que tú no estabas buscando al Señor, no estabas buscando a Dios profundamente para que tenerlo en tu vida, para el tema de los pecados y todas estas cosas, o sea, de recibir el perdón de Dios, ¿sabes? De conectarte de nuevo con Dios, sino que estabas buscando a Dios para que resolviera algún asunto en tu vida, y entonces por eso es que tu fe ha disminuido y por eso es que te sientes lejos de Dios. Pero ahora bien, entonces, ¿cómo tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios profunda, y que ya a partir de este momento tú entregues tu vida totalmente a Dios y comiences esa relación con Él, y que te prepares para la vida eterna, porque eso es lo que viene, una vida eterna donde vas a estar eternamente, valga la redundancia, con Él? Yo lo he desarrollado en pasos y vamos a seguir, esos pasos van a estar, son 4 pasos, y los vamos a desarrollar aquí en esta misma lectura. Aquí está la respuesta de Dios, cómo permanecer en Él para siempre. Número 1, reconoce tu necesidad de Dios, reconoce que necesitas a Dios profundamente, y vamos a seguir aquí con la lectura en el versículo 28 y 29, que dice lo siguiente: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Seguidamente, que el Señor les dice a ellos que están buscándolo no solo por lo eterno, por lo espiritual, por lo que realmente Dios lo mandó. Ellos le dicen, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús le dice eso: primero, reconoce tu necesidad de Dios, debes de creer en Jesús. Mira, nuestra conexión con Dios no es a través de pastores, de personas humanas, pastoras, la pastora, el pastor, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero eso ya es tema para otro video, ¿sí? Pero tu conexión con Dios no puede depender de una pastora, ni de un pastor, ni nada de estas cosas. Nada de esto. Es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, que creas en Él, porque Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Y cuando nosotros creemos esto, tenemos que arrepentirnos profundamente de nuestros pecados. Ya después que tú tengas esa relación con Dios, y si llegas a cometer pecado, pues mira, ya aquí tenemos la palabra, eso también es tema de otro video, pero lo primordial en este momento, reconoce tu necesidad de Dios, y esa necesidad de Dios es creer en su Hijo Jesús. Dios nos ha enviado a su Hijo para que nos reconciliemos con Él. El paso número 2 es que recuerdes quién es Dios. Aquí vamos a desarrollar los versículos del 30 al 36, y dice así: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Como aprendemos aquí, esto es lo que está pasando el día de hoy. Hay muchas personas que, a pesar de que Dios, bueno, ahorita yo veo que sí, que hay muchas personas que están creyendo demasiado en el Señor. Yo cuando, las veces que he podido hablar en una red social, veo que hay, mira, hasta niños, niñas, están en la búsqueda de Dios profundamente. Pero pasa esto, están los religiosos, esas personas que son religiosas, y que por eso es que terminan apartándose de Dios, y yo no quiero que tú seas una de ellas. Esas personas que, bueno, ajá, pero ¿qué es lo que tú haces? Yo quiero ver qué es lo que tú haces para yo poder creer en ti, ¿sí? Dios puede hacer todo, Él es el Todopoderoso, Dios puede sanar a quien sea, Dios puede darnos lo que sea, pero ¿qué es lo que pasa? Dios no nos hizo a nosotras
ni al hombre, ni a la mujer, ni a nadie lo hizo para sí mismo, o sea, de que nosotras estemos aquí en esta vida para nosotras mismas. Nosotros estamos para la gloria de Dios, aparte de que, bueno, el hombre se separó de Dios por su pecado, pero Dios en su infinita misericordia, en su amor tan profundo que nos ama, nos ha dado a su Hijo. Y Jesús dice que Él es el pan de vida. Él es la verdadera comida que necesitamos. Él es la verdadera bebida que necesitamos. Y necesitamos creer en Él. Entonces, ¿quién es Dios? Jesús es el pan de vida. Él es la puerta para nosotros poder entrar y conectar con Dios. Él es el pan que nos mantiene vivos, porque la necesidad de nosotras es espiritual, la necesidad del hombre es espiritual, no es carnal. Por eso no necesitamos estar viendo las cosas, si Dios me da un carro, si Dios me da dinero, si Dios me da mis anhelos, mis deseos, que yo estudie mi profesión. Eso, Dios no nos hizo a nosotras para eso, amiga. Dios no nos hizo para eso. Si Dios nos da esas cosas, aleluya, gloria a su nombre, que es bueno y es misericordioso y que puede conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero Él nos dice que nos deleitemos en Él, porque Él fue el que nos hizo a nosotros para su gloria, para Él glorificarse y que nosotros seamos felices con Él. Es Él primero y nosotros después. Y muy importante lo que Jesús dice en el versículo 36. Pero está el tema de que a pesar de que estas personas en esos tiempos ya lo vieron y veían los milagros que Él hacía, pues no creían. Ten cuidado, amiga, porque esas son las personas religiosas. Hoy en día, nosotros físicamente no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos ha dado su Espíritu Santo para el que cree, para el que confiesa su nombre y acepta a Jesús, cree que Él es el Hijo de Dios y que vino a sanar su vida. Dios nos obsequia algo precioso y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos va guiando en esta vida para que nosotros podamos hacer lo que su palabra, la palabra de Dios, nos enseña. Y Dios lo que nos pide en estos momentos es que seamos creyentes y no incrédulas. Para creer en Jesús necesitamos primero creer esta obra maravillosa y redentora que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. No solamente se trata de las cosas que Él nos dé, sino lo que Él hizo por nosotras, de liberarnos. Por eso es que hay tantas mujeres ahorita que sufren de ansiedad, depresión, porque su simiente, su base, son sus emociones, es lo que ven, están pendientes de lo que tienen, de que Dios me da a mí, que tiene que Dios para darme a mí. No, lo que Dios tiene para darnos a nosotras es en lo espiritual. Primero lo espiritual y después vienen las añadiduras. Ahora vamos con el paso número 3, que es reflexiona en el amor de Dios, ese amor que Dios ha demostrado en la cruz del Calvario por ti. Este es no se ve completamente, pero este es mi tablero de visión del 2025. Ya llevo creo que 2 años, 3 años, no recuerdo, haciendo este tablero, pero siento que este año lo he hecho con demasiado amor, con una fe arraigada. Y aquí tengo, en esta parte, no se ve ahí, pero bueno, aquí en esta parte tengo la cruz. El año pasado yo tuve esa misma cruz o sea, una foto, ¿no? Nada más está la cruz solamente, porque le dije, Señor, quiero recordar que todos los días de mi vida, cuando yo despierte, ver esa cruz, que ese es mi norte, en esa cruz dio su vida mi Señor por mí y es el propósito de mi vida. Me dan ganas de llorar, cuando hablo cosas del Señor me dan muchas ganas de llorar, porque realmente ese es el propósito de nuestras vidas, vivir para el Señor. Somos siervas del Señor cuando tú crees, amiga, de verdad, esto es algo mucho más allá de esto que estas iglesias que tienen muchas mentiras. Veo eso y a mí me duele, porque hay muchas personas que se van en pos de eso, de que le den palabras que sí proféticas y no sé qué cuestión, y eso está alejado totalmente de la verdad de Dios. Pero ya te dije, ¿no?, que este paso es reflexiona en el amor de Dios demostrado en la cruz. Y vamos a seguir leyendo acá en Juan capítulo 6, pero esta vez vamos a leer el versículo del 37 al 40, y dice lo siguiente, ¿no? Todo lo que el Padre me da, mira que esta es la continuación de todo lo que Jesús le estaba hablando a estas personas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Escucha esto. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Querida amiga mía, dice su palabra, Dios no echa a nadie fuera, a nadie. Todo aquel que viene a Él, Él lo recibe. ¿Y cuál es la voluntad del Padre?
¿Cuál es la voluntad de Dios? Mira, el enemigo, el mundo, tu propia mente, porque tenemos la conciencia del mal, siempre te va a hablar negativamente de Dios. Siempre te va a decir que Dios es malo, que Dios no te quiere, que mira todo lo que te está pasando, mira lo que está pasando. Si Dios te quisiera, pues a ti no te estuviera pasando esto. Esos son puros engaños y puras mentiras. Dios ha enviado a su Hijo Jesús. Yo tengo 10 años que conozco a mi Señor Jesucristo. Es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida en estos 10 años. Ha sido fuerte, ha sido fuerte. Negarse a sí misma y tomar la cruz y seguir al Señor no es fácil. Pero te digo, el Espíritu Santo está contigo. Eso es lo más importante. En estos 10 años he pasado por muchas situaciones, pero siempre voy a la cruz, siempre voy a la palabra, siempre voy a la verdad. Cuando el Señor llegó a mi vida se presentó, fue Él, no más nadie. Por eso es que le doy todos los días gracias a mi Señor. Señor, gracias, gracias. Porque mi norte, mi roca, del momento en que yo me estaba muriendo, tú llegaste y trajiste a tu Hijo Jesucristo a darme la verdad. Entonces, en los embates que yo he tenido, siempre acudo es a la palabra de Dios. Y he cometido errores, pero siempre voy a la presencia de Dios todos los días. No hay un día que yo me pueda acostar y quedarme dormida de que hice algo malo ese día y yo no se lo confieso al Señor. Todo se lo llevo al Señor, todo se lo confieso al Señor. Esta es la voluntad de Dios, que tú entregues tu vida, amiga, que conozcas al Señor profundamente. Jamás el Señor, no, es que yo tengo tal pecado, es que yo tengo tal cosa. El Señor no te va a echar fuera. Es para eso Él dio su vida, para pagar por tus pecados. Reconoce la obra redentora que hizo el Señor allí. Cuando nosotras conocemos a Jesús, que comenzamos a leer su palabra, comenzamos a tener una relación con Él, y no me digas que no tengas tiempo. Y si dices que no tienes tiempo, ya yo tengo un video acá, no sé si te lo voy a dejar por aquí, ya no sé cómo está funcionando ahorita YouTube, pero te lo dejo en la descripción, en el comentario, para que vayas, que tú uses tu tiempo para tenerlo con Dios. Mira, amiga, eso es lo más importante. No es el carro, no es la casa, no es esto. No, pero es que tú no sabes cómo yo vivo, yo necesito, sí, claro que sí. Pero mira, hay tantas cosas que sé que el Señor me va a permitir decirte, pero lo más importante que yo te puedo decir que no puede faltar en tu vida es la presencia de Dios, es la verdad de Dios, es la sabiduría de Dios. Es más importante que una nevera, es más importante que el dinero, es más importante que la comida. Aquí Jesús, lo acabas de escuchar, lo acabas de escuchar. El verdadero pan, la verdadera comida que necesitamos es a Cristo, comer a Cristo, beber a Cristo. Él es la verdad, Él es lo único que sustenta esta vida, es lo único que le da sentido a esta vida. El último paso, que es el número 4, puse como esta pregunta que te puede venir a acercarme. Me quiero acercar a Dios, pero si no lo siento, yo te quiero contar un pequeño testimonio, pero vamos a seguir leyendo la palabra, ¿no? Mi testimonio es algo que puedo dar como ejemplo de cómo esta palabra es una verdad, Te voy a dar mi testimonio antes de que sigamos leyendo. Mira, yo recuerdo que hubo una época de mi vida, eso fue como en el año 2010, 2011, por ahí, que yo me acuerdo que había unos días que yo me iba a mi trabajo. Yo con ese entonces trabajaba en un banco. Y yo me sentía tan hastiada de la vida, de verdad. Tenía mi trabajo, mi casa, todo chévere, ¿verdad? Pero yo tenía hastío en mi vida, tenía cansancio. Y yo recuerdo que los días que yo me estaba vistiendo para ir al trabajo y pensando, yo le preguntaba a Dios. Cuando eso yo no conocía al Señor profundamente, ¿no? Y perdón por el tema de los ruidos. Recuerden que yo voy a tener mi micrófono. Pero en fin, yo le hacía una pregunta a Dios, y esta pregunta era: como tú dices, porque sí había escuchado por allí el tema de que había amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente y eso. Yo no entendía eso, yo no entendía nada de la palabra de Dios. Y yo le decía, ¿cómo es posible que tú pides, o sea, si tú existes, ¿no? Tú pides que te amen? Y así mientras me iba vistiendo y pensaba, ¿cómo es posible que tú pidas que te amemos, que te quiera? O yo, dice, que yo te ame, que te quiera, pero si yo a ti no te siento, yo no siento pasión por ti como yo pudiera sentir por un hombre, por mi esposo, por una persona. Yo no siento eso que puedo sentir de otra persona que toco, que veo. A ti yo no te siento. ¿Cómo quieres que te ame así de esa manera si yo no te veo, no te siento? No hay nada que yo pueda decir que te pueda amar así de esa manera como tú pides. Y obviamente que escuchaba yo a los grillos. Yo no tenía ninguna respuesta, porque solo tenía en mi mente, y así pasó. Resulta que un día, 2014, 10 de diciembre del 2014, Dios me respondió esto. Me respondió eso a través de una persona. A través de una persona me dio la respuesta. Y de ahí comenzó algo en mí. O sea,
porque yo dije, wow, esta es la respuesta de la pregunta. Y esa persona yo no le pregunté absolutamente nada, sino que yo estaba pasando por una situación bien necia en la que yo estaba. Y pues nada, y yo no pregunté nada, sino simplemente se dio un momento y esta persona estaba ahí y esta persona respondió. Fue Dios, no fue la persona. Sé que fue Dios que usó a esa persona para responderme a la pregunta que yo tenía. Porque la respuesta fue de algo que la persona dijo, yo me quedé así como le pregunté, fue porque dije, es que esto fue lo que yo le preguntaba a Dios. Cuando la persona me respondió, me dice, si en eso que tú te acuestas pensando, en eso que tú te acuestas pensando y en eso que tú te levantas pensando, ese es el Dios de tu vida. Eso es lo que te tiene a ti mal. Y yo me quedé así pensando, y yo dije, yo nunca me he acostado pensando en Dios, ni nunca me he levantado pensando en Dios. Yo me acuesto pensando exactamente en mis problemas, en mis angustias, en lo que yo quiero y no tengo, y me levanto en lo mismo. Era lógico, ¿no? Era lógico. Perdón, por favor, por el ruido. En fin, eso era y quiero que tú también veas, te identifiques con esto, en qué te acuestas pensando y en qué te levantas pensando y en qué piensas en todo el santo día. Estamos pensando en nuestros problemas, en nuestras angustias. Desde ese día pasó algo que un día voy a contar como nada más un video donde yo hable de ese testimonio, porque sé que esto Dios lo usa para su gloria. Y ahí fue donde yo tuve la respuesta. Yo dije, ciertamente, obviamente que yo no siento a Dios porque yo no tengo una relación con Él. Yo no hablo de Él, yo no pienso en Él, yo no hablo con nadie de Él. Solamente busco a Dios cuando lo necesito. Pero ahora sí, continuemos con la palabra para desarrollar, seguir eso. Bueno, si yo no siento a Dios, X, Y, Z. Seguimos en el versículo 41, ¿no? Dice que murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, esta gente se ofendió cuando el Señor dijo estas palabras. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendió? Imagínense eso, su incredulidad, a pesar de que viendo que el Señor hacía uno ya sabemos de las maravillas y milagros que hacía el Señor, porque eso ya está escrito en la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento Dios dio a conocer a su hijo de lo que él iba a hacer, que era ese rey que iba a tener un trono eterno. Y estas maravillas que el Antiguo Testamento nombraba de lo que iba a hacer el Señor, ¿verdad? Ya el Señor estaba mostrando que lo hacía: resucitar, sanar, para levantar a paralíticos, hacer hablar a mudos, hacer escuchar a sordos, liberar a endemoniados, sanar a personas que eran lunáticas. Eso, multiplicó peces y pan, o sea, le dio de comer a las personas, o sea, algo maravilloso. Para estas personas era difícil pues entender esto, porque decían que bueno, pero nosotros lo conocemos, este no es el hijo de María y José, nosotros los conocemos y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Entonces, y entonces dice, ¿cómo es posible que esté bien está diciendo que él es el pan que desciende del cielo? Entonces Jesús respondió, versículo 43, y les dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitara en el día postrero. Amiga, si hoy tú estás escuchando este mensaje, es porque el Señor te está llamando, Él es el que te está trayendo a Él, no es por ti misma ni nada, ni yo te estoy hablando aquí a ti por mí misma, porque yo quiero ser influencer, soy una influencer cristiana, yo soy maya, no, es porque el Señor, eso es porque Él ha querido, Él es a quien Él quiere darle para que hable, el Señor le da, es así, gloria a Dios. Entonces dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Y para qué venimos al Señor? Porque el Señor nos quiere resucitar en el día postrero. O sea, que desde este momento en que tú recibes al Señor y crees en Él, resucita tu espíritu, resucita tu alma que está alejada de Dios, que está separada de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mira, esto es lo más importante, esto es lo más importante. Yo soy el pan de vida, lo vuelve a decir, versículo 48, vamos con el 49. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come, no muera. Para esto vino el Señor, para esto. Si tú te sientes lejos de Dios y tú quieres volver a sentir tu amor, mira, si hasta este punto tú no entiendes el amor que Dios tiene para contigo, esto es lo más importante. Toda persona enferma, una persona con problemas, una persona con angustia, que dime alguien en este mundo que no esté así, necesita conocer esto. ¿Cómo puedo yo volver a sentir el amor de Dios? ¿Cómo puedo hacer que mi fe se encienda? Cree en estas palabras, cree en el Señor, Él es el pan de vida y vino a reconciliar al hombre con Dios para darle ¿qué? Vida eterna. Porque si tú te mueres el día que nosotras muramos,
de acá. Nos vamos con la convicción, creyendo que tenemos una vida eterna para tenerla con Dios para siempre. Mientras tú estés acá, que estés pasando situaciones, el Espíritu Santo está contigo, porque el propósito de Dios aquí es que tú lleves la luz de Cristo a toda persona, los dones que el Señor te haya dado. Pero quien da eso es el Espíritu Santo, y para tener el Espíritu Santo, ya he repetido 1.000.000 de veces que necesitamos creer en Jesús, confesar a Jesús y entregar nuestra vida a Jesús. Continuamos leyendo, versículo 51 en adelante. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Esto no ha cambiado. Hasta el sol de hoy no ha cambiado, tanto en los mismos judíos reales como tal, que todavía niegan a Jesús. Hay gente allá que todavía está esperando al Mesías, porque a Jesús no lo reconocen como el Hijo de Dios, sino que todavía están esperando, como otras personas hoy en día que no, que Jesús no. Esto lo leí en un comentario que le hicieron a Dayana Mendoza, ex Miss Universo, venezolana. Una mujer le puso, Jesús no dio la vida por nadie, ese no se murió por nadie, no hizo nada por nadie. O sea, ¿no? Personas que tienen el corazón pero ennegrecido y alejada de Dios totalmente. Entonces, bueno, y le seguimos al versículo 53. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si estas palabras a ti no te hacen sentir a Dios, amiga, yo no creo. Si estas palabras a ti no te hacen sentir a Dios, mira, es porque tu corazón realmente está puesto en otras cosas del mundo, está puesto en otras cosas. Mira, no sé en la condición que tú estés ahorita, te estés pasando por una enfermedad, si estás pasando por una situación muy difícil, lo que sea, no sé, lo que sea que solo Dios y tú sabes, pero sabemos que es una situación difícil. Sentir a Dios es leer su palabra, es leer su verdad. Y yo que te lo digo, que lo he experimentado muchísimas veces, esa presencia de Dios se siente cuando tú crees en su palabra. Es más, yo estoy aquí hablando y yo sé que el Espíritu de Dios está aquí porque siento eso hermoso que me llena, me da alegría, me da gozo, me da felicidad. Yo solamente estoy aquí sola en mi habitación, solamente tengo este teléfono en quien yo estoy hablando, que pareciera que si alguien me ve va a decir, está loca, hablando de una cámara ella sola. Pero yo sé que este video yo lo voy a publicar en mis redes sociales, y así sea una persona que lo vea, y que Dios dé su mensaje a ella y llegue a esa presencia porque ella cree en Cristo Jesús, la obra para mí está completa. ¿Ok? Entonces esto es maravilloso para mí, porque yo sí creo en esta palabra, sí creo, amiga, nuestro Señor y Salvador, Él es la alegría de la vida. Toda persona necesita saberse amada y querida. Hay muchas personas ahorita enfermas de depresión, enfermedades mentales, depresión, ansiedad, y creen más en que el doctor les diagnosticó que tienen TDAH, que tienen no sé qué rayos, tienen miles de cosas. Yo que fui una mujer que sufrí de depresión y fui una mujer que sufrí de dependencia emocional severa y crónica, ¿ok? Y que hice cosas malas que casi me matan, ¿ok? Conocí esta verdad del Señor, ¿ok? Entonces, si eres una persona que está en estas categorías, te digo algo: Jesús es el pan de vida, Él es la sanidad, Él es la vida, Él es la luz, Él es el amor verdadero, ese amor profundo se dio en esa cruz por ti. Mira, yo tengo a mi esposo que amo con todas las fuerzas de mi corazón, y sé que mi esposo pudiera dar la vida por mí, de verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si él dara su vida, nada más la daría por mí o la daría por nuestras hijas. Pero Jesús la dio por todos, por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hacer si perdiste tu fe? Amiga, lee esta palabra. Juan capítulo 6. Vamos a seguir trabajando. Yo voy a seguir trabajando porque sé que voy a tener mi grupo para poder nosotras leer la palabra de Dios. ¿Cómo se incrementa la fe? Oyendo la palabra de Dios y creer en estas palabras. Mira esto: reconectas tu relación con Dios para siempre leer la palabra de Dios todos los santos días de tu vida, todos los días de tu vida.
¿ok? Y que creas en las promesas de Dios acá. Es que Dios no responde, yo le pedí que yo quiero entrar a la universidad tal, es que yo quiero que Dios sane a mi mamá, es que yo quiero que Dios sane a mis hijos, yo quiero que Dios me sane a mí porque estoy enferma de tal cosa. Cree primero en estas palabras, amiga, porque las enfermedades, todas las cosas que vienen, están en este mundo, este sufrimiento es por causa del pecado del mismo hombre, ¿ok? Todo el sufrimiento que tenemos en esta vida es por causa de nuestras propias malas decisiones, por el pecado, por ir en contra de Dios. Pero cuando tú conoces a Jesús, crees en Jesús, que Él es el que viene a hablar de lo bueno, de lo maravilloso de Dios, y tú crees en esto, el Espíritu Santo comienza a guiarte por medio de la palabra, de leer la palabra, tener una oración con el Espíritu de Dios, creyendo que Él existe, que Él está allí escuchándote. La palabra nos da la verdad de que Dios inclina su oído para escucharnos. Y si usted quiere sentir la presencia de Dios, usted quiere tener esa presencia de Dios, crea en el Señor. Porque esto que yo te estoy hablando a ti, yo lo creo profundamente, lo creo profundamente. Y por eso es que en mis momentos difíciles puedo seguir, a pesar de que a veces he sentido, no puedo más, Señor. Pero ahí ha estado Él conmigo, y así como está conmigo, porque este mensaje que yo te estoy dando no me lo está dando una persona, esto no lo he recibido yo de hombre, esto lo he recibido por el Espíritu de Dios, que me revela porque tengo el corazón dispuesto para Él. Y este mismo Espíritu Santo, que fue el que hizo por medio de Cristo tantas obras maravillosas, y nuestro Señor fue resucitado, es el mismo que me habla a mí, es el mismo y el que nos va a resucitar a nosotros, a nosotras, a nosotros. Entonces cree en la palabra de Dios, amiga. Esta es la respuesta que el Señor tiene para ti, para que incrementes tu fe y para que tú vuelvas a tener esa comunión con Dios. No vas a tener comunión con Dios por medio de que si danzas en la iglesia, si hablas con un pastor, claro, es otra cosa. Si danzas en la iglesia, si hablas con un pastor, si no sé qué cosa, no. Tu comunión con el Señor es teniendo su presencia. Vivir ahora, conocer su amor, conocer el perdón, conocer muchas cosas, porque esto es un camino, esto es una parte, la primera parte profunda para que tú seas arraigada en la familia de Dios, para que tú seas sembrada en la familia de Dios. Esta es la primera parte. Hay otras partes más y eso lo seguiremos desarrollando en otros videos. Así que bueno, querida amiga, si te quedaste aquí hasta el final, te bendigo en el nombre de Jesús, que la paz del Señor sea contigo, y que por favor pues te pido que profundices en la palabra de Dios. Dios está contigo, el Espíritu de Dios está contigo si tú confiesas a Jesús, nuestro Señor y Salvador, como eso, que crees en el Hijo de Dios para salvarte. Así que esto es todo por el día de hoy. Que la paz de Dios una vez más esté contigo y nos vemos en un próximo video. Bye.